Ok, esta es la página, la 280, la 344, es que aquí arriba dice 284. La 344 es, voy a apuntarlo aquí, en una hojita, porque esto a veces me lo preguntan. En la 344 es la página donde inicia el tercer examen. Ok, vamos a empezar el tercer examen donde dice capítulo 3, geometría. Obviamente esta es, digamos, como la introducción, ¿verdad? Vamos a ver primero lo que es simetría axial. Ese es el primer tema, digamos, que vamos a ver hoy. Vamos a ver lo que son las preimágenes y las imágenes. Y también vamos a ver lo que son la reflexión y rotación. Me parece que la traslación la vamos a ver la próxima semana. Ahora lo analizamos porque también faltan las que son las homotesias. Pero bueno, vamos a ver lo primero, que es la simetría axial. La simetría axial, o lo que es simetría en general, es algo muy común que nosotros conocemos, pero que muchas veces no le prestamos atención, como que realmente es un tema matemático, ¿verdad? Que se esconde detrás, geométrico, ¿verdad? La simetría es como cuando nosotros, por ejemplo, aquí les tengo un dibujito, como cuando nosotros hacíamos estos muñequitos de papel, ¿verdad? Vamos a ver si se me carga, todo, ¿no? Esos muñequillos de papel, así, que uno nada más como que recortaba una de las partes, ¿verdad? Partía un papel a la mitad, ¿verdad? Y uno como que recorta nada más como la mitad de la figurita. Entonces cuando la abre, la figurita se va a completar, ¿verdad? Y nos aparece ese muñequito de papel, ¿verdad? Entonces la simetría realmente es eso, ¿verdad? Es que esta figura que estamos viendo nosotros aquí, si nosotros la partimos aquí de arriba hacia abajo a la mitad, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar a la izquierda es exactamente la misma figura que hay a la derecha, ¿verdad? Eso es lo que hace referencia a la simetría axial. Simetría es eso, ¿verdad? Que tenemos una figura que tiene, como por decirlo así, una mitad, y esa mitad hace que lo que haya de un lado sea exactamente igual a lo que hay en el otro lado. Voy a copiarlo aquí en la pizarra. Entonces nosotros tenemos esta figura, y entonces la simetría lo que nos dice es que lo que haya a un lado de la imagen también tiene que estar al otro. Entonces, por ejemplo, si nosotros le ponemos un ojito a este bichito por aquí, el ojito del otro tiene que ser del mismo tamaño y estar alejado exactamente a la misma distancia de la mitad, ¿ok? De la mitad de la figura. Bueno, esa mitad de la figura, esta línea en verde que aparece aquí, es lo que vamos a conocer como eje de simetría, ¿ok? Se va a ser el eje de simetría, ¿ok? Entonces la idea con el eje de simetría es que a partir de este eje de simetría, esta línea imaginaria, digámoslo así, que en este caso se ve ahí de verde, las distancias se van a conservar. Por ejemplo, la carita de esta persona va a tener esta distancia aquí, que va a ser exactamente la misma distancia de aquí. Por ejemplo, si aquí hay 1 centímetro, entonces a este lado también va a haber 1 centímetro para llegar a esa parte de aquí. Muchas veces nosotros asociamos la simetría con belleza, ¿verdad? Entonces, a veces somos muy dados, ¿verdad? A ver una persona que tal vez uno le ve algo raro a esa persona, ¿verdad? Y uno dice que raro, esa persona tiene algo extraño. Y tal vez es que una de las orejitas, ¿verdad? Tal vez es más grande a este lado y la otra la tiene un poquito más pequeña, ¿verdad? Y no tiene ningún defecto en realidad, ¿verdad? No es una persona que tenga nada extraño, simplemente que las personas somos muy dadas a buscar simetría, ¿verdad? Entonces, si esta orejita de aquí es más grande que la otra, entonces ya uno lo ve extraño, y es porque no es simétrico, ¿verdad? Entonces nosotros normalmente buscamos eso, simetría. O por ejemplo, si digamos la boca la tiene un poquitito como más estirada hacia este lado, ¿verdad? Entonces ya uno ve como que si aquí está la mitad de la boca, entonces hay algo, uno dice qué raro, qué es lo que le veo a esa persona. Bueno, es que esa persona tal vez no es completamente simétrica. De hecho, ninguno somos completamente simétricos, ¿verdad? Pero sí buscamos nosotros esa simetría en las personas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de simetría es eso, ¿verdad? Hay una mitad que es este eje de simetría, y vamos a encontrar exactamente lo mismo al lado izquierdo que al lado derecho. Vamos a encontrar los mismos elementos. No puede tener elementos diferentes porque si no la figura deja de ser simétrica, ¿ok? Por ejemplo, si aquí tiene la manita ahí, ¿verdad? Y aquí tiene la manita más chiquitita,
entonces ya no sería una figura simétrica. Aunque todo lo demás parece ser simétrico, ya ese cambio ahí en las manos hace que ya no sea una figura simétrica. ¿Ok? Y por ejemplo, si este es el punto A, ¿verdad? Vamos a decir que hay un punto que es la imagen de él al otro lado, que este sería la imagen del A. Normalmente lo que hacemos es poner la misma letra, pero le ponemos un apóstrofe aquí como para decir que es la imagen, ¿verdad? Entonces a veces le decimos o le llamamos a esto A', ¿verdad? Entonces, ¿quién es la imagen de A? La imagen de A es A'. ¿Quién es la preimagen? La preimagen de A', entonces sería A, pero entonces esta sería como la preimagen. Y esta es la imagen. ¿Qué quiere decir con eso? Que es el mismo elemento, ¿verdad? Nada más que es el elemento al lado izquierdo y este es el mismo elemento que es representado al lado derecho. Eso es como la imagen, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo todo este segmento de aquí le ponemos que esa línea se conoce como PQ, ¿verdad? Ese es PQ. Entonces, PQ va a tener una imagen, ¿verdad? Que sería aquí, este sería como el Q' y este sería el P. Pero hay que tener ese cuidado porque ven que el P aquí está hacia afuera, ¿verdad? Entonces aquí el P tiene que estar hacia afuera, alejado del eje de simetría. El Q está más cerca del eje de simetría, entonces este es el Q', ¿verdad? Porque está más cerca del eje de simetría. Entonces nosotros ahí vamos a hablar de que PQ es preimagen, digámoslo así, de P'Q', ¿verdad? Simplemente es para ponerle un nombre a los elementos que nosotros estamos analizando. ¿Ok? Entonces aquí la ontología nos presenta este ejercicio muy interesante, que la idea es que nosotros hagamos una imagen simétrica a partir de esto que nos dan aquí, que es como la mitad, ¿verdad? Entonces la idea es, por ejemplo, aquí está este punto, ¿verdad? Empecemos de abajo. Aquí está este puntito y este puntito está aquí alejado un cuadrito para la izquierda, un cuadrito para arriba. Entonces yo aquí haría un cuadrito para la derecha, un cuadrito para arriba. Ahí iría ese punto. Luego este de aquí está alejado 2, ¿verdad? Entonces sería aquí. Entonces ya yo tendría esta parte de aquí y aquí, ¿verdad? Luego esto se aleja 2 cuadritos más, entonces esta línea sería esta. Luego esta se aleja uno a la derecha, uno para arriba, sería aquí. Entonces esta línea sería esta. Luego este, vea que está uno para atrás, 2 para arriba. Uno para atrás, 2 para arriba, sería aquí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ir construyendo esa imagen. La idea de este ejercicio es que nosotros logremos hacer una figura que sea exactamente igual a la dada, ¿verdad? Que sea simétrica, siguiendo, ¿verdad? La cuadrícula que nos dan. 4 para 3 para arriba aquí. Entonces nosotros vamos a ir tratando de construir como una especie de mariposa con la imagen que se nos presenta ahí, ¿verdad? Cada uno, los que tengan la ontología, pueden intentar ir dibujándolo. Profe, disculpe, ¿en qué página está? Esta es la página 347. Gracias. Algo así, ¿verdad? Aquí me faltó hacerle estos dibujillos, pero la idea es esa, ¿verdad? Que nosotros hagamos esta figura que nos quede completamente simétrica y entonces ya ahí podríamos nosotros observar quiénes son las preimágenes y las imágenes. Este punto de aquí, el reflejo de él sería este que está aquí, ¿verdad? Este sería como la prima. Este punto de aquí, digamos, si le ponemos B, sería este punto de aquí, este sería el B'. Este puntito de aquí, bueno, tendría que ver, aquí está 2, entonces sería como por aquí, digamos que este es el P, entonces aquí estaría el P'. Entonces, a veces nos preguntan en los exámenes ese tipo de preguntas, de cuestionamientos, ¿verdad? La simetría está en muchas cosas, ¿verdad? Vean estas imágenes porque estas imágenes son clásicas que salgan en los exámenes. Ahora vamos a ver algunos. Entonces nos preguntan cuántos ejes de simetría tiene cada una de las imágenes, ¿verdad? Esta que vimos anteriormente solo tiene un eje de simetría, ¿verdad? Si yo la parto por esta mitad, entonces encuentro lo mismo a la izquierda que a la derecha, ¿verdad? Solo por esta mitad tiene, porque si yo lo parto aquí, digamos que yo supusiera que este es un eje de simetría, entonces yo lo que tengo que hacer es que esta imagen que me encuentro aquí arriba debería encontrármela aquí abajo y resulta que no, ¿verdad? La parte de arriba, si yo lo parto por esa mitad, sería algo como así, ¿verdad? Algo como así.
Entonces, si fuera simétrica aquí, entonces yo lo que tendría que encontrarme es algo como así, ¿verdad? O sea, que conserve más o menos la misma forma, ¿verdad? Que esta otra, algo así tendría que encontrarme. Y no, ¿verdad? Yo me encuentro esta parte de acá y aquí no hace el mismo movimiento. Entonces, no es simétrica horizontalmente. Pero aquí, como les decía, recuerden bien estas figuras porque estas figuras sí aparecen muchas veces en los exámenes. Por ejemplo, la letra X. La letra X, si yo la parto a la mitad verticalmente, entonces yo me encuentro esto, ¿verdad? Y aquí está su parte simétrica, ¿verdad? Me encuentro esto y esta es su parte simétrica. Me encuentro esto, esta es su parte simétrica. Y esta parte de aquí es simétrica con esta, ¿verdad? Entonces sí hay simetría vertical, ¿verdad? Tiene un eje vertical, que normalmente el eje vertical lo asociamos con la letra Y, ¿verdad? Que es el eje, recuerdan, ¿verdad? Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces hay un eje vertical que sí hay simetría. Ahora vamos a verlo horizontalmente. Si yo lo parto por aquí, yo me encuentro esta figura es esta misma, esta 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 es esta misma, ¿verdad? Entonces también tiene simetría horizontalmente. Si yo analizo esta última figura de aquí abajo, pareciera como que si yo lo parto por aquí hay simetría, pero lo cierto es que no hay simetría porque este triángulo de aquí arriba es más grande que este triángulo de aquí que es más pequeño. La simetría tiene que ser del mismo tamaño. No pueden ser la misma figura pero un poquito más pequeña una que la otra. No, para que haya simetría tienen que ser exactamente iguales. Las figuras que se obtienen tienen que ser exactamente iguales, ¿verdad? Por ejemplo, en un cuadrado, vean lo que pasa en un cuadrado. Si yo hago esto, ¿verdad? Solo vamos a pensar en ese. Yo obtengo este rectángulo, ¿verdad? Y este rectángulo, que son iguales, ¿verdad? Ahí no me quedó bien el dibujo, pero son iguales. Entonces, hay simetría vertical. Si lo hago horizontal, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo este rectángulo y obtengo este rectángulo, que son iguales, ¿verdad? Ustedes lo pueden comprobar con un pedazo de papel que sea cuadrado. Entonces se van a dar cuenta que si lo parten verticalmente, le van a quedar dos rectángulos iguales, y si lo parten horizontalmente, le van a quedar dos rectángulos iguales, ¿verdad? Pero resulta que en el cuadrado, no en el rectángulo, ¿verdad? En el cuadrado, si yo lo parto diagonalmente, entonces lo que me queda es este triángulo, y ese triángulo es igual, exactamente igual a este otro triángulo de aquí. ¿Ok? Entonces se obtiene simetría también de forma diagonal. Y si lo hago en diagonal para este lado va a pasar exactamente lo mismo. Voy a encontrar que este triángulo, bueno, ahí sí se me perdió el dedo. Este triángulo de aquí es exactamente igual a este de aquí. Entonces las preguntas muchas veces en el examen voy a compartirles por aquí. Por cierto, ahora me acuerdan y les mando exámenes de práctica para este último, para que ustedes vayan de una vez practicando. Vamos a ver, tal vez este. Muchas veces en los exámenes nos preguntan cuántos ejes de simetría tiene la siguiente figura, pero es clásico. Vamos a ver. Aquí lo preguntan así: ¿cuántos ejes de simetría en total se pueden trazar en un cuadrado? Vean. Entonces ustedes vienen, dibujan el cuadrado así y se acuerdan, en el cuadrado yo puedo hacer un eje de simetría horizontal, uno vertical, uno en diagonal y otro en diagonal. Ok, el cuadrado tiene 4 ejes de simetría, ¿verdad? Entonces ese tipo de preguntas vienen ahí en el examen. Son preguntas muy fáciles de ganarse, ¿verdad? Son preguntas que prácticamente con solo la clase que les estoy dando hoy, ya ustedes saben. Por ejemplo, esta no la hemos analizado y ustedes me van a decir. Estos son exámenes que ahora les voy a pasar ahí para que ustedes practiquen. Considere la siguiente figura que dice que es un hexágono regular, ¿verdad? Recuerden que hexágono regular es que todos los lados miden lo mismo. ¿Cuántos ejes de simetría se pueden trazar en total en ese polígono? ¿Cuántos ejes de simetría se pueden trazar? ¿Cuántos creen ustedes? 6, profe. 6. ¿Hay alguien que piense que son 3 o hay alguien que piense que son 12? Podrían ser 12, pero
pero yo creo que en el examen puede ser 6 más bien. Ok, son 6, ¿verdad? Porque vamos a verlo de esta manera. Si yo lo parto así, ¿verdad? Si lo secciono así, digamos que ese fuera el eje de simetría, aquí me queda esta especie de trapecio, ¿verdad? Y aquí me queda el trapecio opuesto, ¿verdad? Tienen que ser opuestos. Y es correcto, ¿verdad? Ya tenemos un eje de simetría. Ese es el primero. Pero como esto es una figura regular, entonces si yo hago aquí, va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces ya yo tengo 1, 2, ¿verdad? En realidad no son 6. Ah, no, sí son 6, ya me acordé por qué. Ahí tengo el segundo, ¿verdad? Entonces ya yo tengo este trapecio y pasa lo mismo si hago este otro. Entonces ahí tengo 3. ¿A dónde estarían los otros 3 que me están haciendo falta? El que es vertical, en el centro, y el Exactamente. horizontal. Si yo hago este vertical, entonces vean que no es la misma figura que se nos formaba antes, pero sigue siendo simétrica, ¿verdad? Horizontal no, porque en este caso como la figura está así, ¿verdad? Entonces ya lo horizontal lo habíamos contado. Las otras van a ser las que pasan aquí por los puntos medios de los lados, ¿verdad? Este sería el otro eje, ¿verdad? De simetría. Y por último tendríamos este otro. Entonces en total son 6, ¿verdad? Son 6 ejes de simetría para esa figura. También a veces nos lo preguntan con letras. Vea, por ejemplo, aquí arriba nos dicen, ¿cuál? No, este no es. Considere las siguientes opciones: la C, la T y la X. Y dice, ¿de cuál de ellas o en cuál de ellas se pueden trazar dos ejes de simetría? ¿En cuál de ellas se puede trazar dos ejes de simetría? ¿Ustedes cuál creen que es? La X. La X. La X, muy bien, ¿verdad? Yo puedo trazar un eje de simetría vertical y uno horizontal y voy a obtener en los dos casos simetría. En la C, ¿cuántos ejes de simetría tiene la C? 1, Para mí uno. Uno, ¿cuál? ¿El vertical o el horizontal? horizontal. Horizontal, ¿verdad? Es el único, ¿verdad? Porque el vertical no me forma una figura simétrica, ¿verdad? Si yo hago esto, ¿verdad? Aquí me queda toda esta pancita y aquí unos rabitos. Eso no es simetría, tiene que quedarme la misma figura. Si fuera la O, sí, ¿verdad? Si fuera la O, sí, porque aquí yo tengo este rabito, ahí tengo esa vueltita y aquí tengo esta otra vueltita, ¿verdad? Es la misma. Entonces la O sí sería simétrica horizontalmente, perdón, verticalmente y horizontalmente también. Me queda esta parte y esta parte. Entonces la O sí, ¿verdad? Esta O estirada. Si fuera una O redonda, son infinitos, ¿verdad? Son infinitos, normalmente no se los van a poner porque son tantos que no se puede. La T tiene un eje de simetría vertical, así de arriba para abajo, un eje de simetría vertical. Aquí me queda este pedazo y este otro pedazo son iguales, ahí hay simetría. ¿Okay? Entonces ven que las primeras preguntillas son sencillas porque nos preguntan de eso. Ahora aquí nos lo hacen parecido, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes figuras, perdón, de las siguientes letras posee exactamente dos ejes de simetría? Por eso les decía que se aprendieran las figuras. Otra vez, el que tiene dos ejes de simetría es la X. Y luego, vea lo que nos preguntan aquí. Dice, considere la siguiente figura, la cual hace referencia a S, que presenta un eje de simetría en el eje X. O sea, nos están diciendo, piense en esta figura, pero enfóquese en la simetría que existe aquí horizontal. ¿Por qué ahí y no la otra? Porque aquí dice que el eje X y el eje X es este. ¿Ok? Entonces nos están diciendo que veamos esta figura simétricamente, pero con solo pensar en el eje horizontal, ¿verdad? Porque esta figura también tiene un eje de simetría de aquí para abajo. Entonces lo que nos van a preguntar resulta diferente si tomo en cuenta el eje vertical o si tomo el eje horizontal como referencia. Entonces aquí nos lo deja muy clarito. Tenemos que tomar la simetría con respecto al eje X. Entonces aquí cuando nos hablan esto de segmento homólogo es como decir quién es la pareja, ¿verdad? Entonces nos dicen el segmento homólogo a OK, ¿verdad? OK. ¿Cuál es la pareja de OK? ¿Verdad? Si esta es la parte de arriba de la figura, entonces ¿cuál sería
el homólogo a OK, la pareja de OK, la imagen de OK en la figura de abajo. V. UV, muy bien, ¿verdad? Entonces yo pongo UV y como es segmento, entonces estoy obligado a poner la rayita de arriba para decir que es segmento. ¿Ok? Entonces, eso es todo. Si yo hubiera tomado como referencia el eje de simetría vertical, entonces el homólogo a OK sería QR, ¿verdad? Sería este, QR. Pero la tendría mala en el examen, no porque realmente esté malo, sino porque en el examen me están diciendo que me enfoque en el eje X. Si me hubieran querido decir que me enfoque en la simetría vertical, me hubieran dicho, presenta un eje de simetría aquí, ¿verdad? Aquí es donde presenta un eje de simetría, pero ¿cómo decirlo matemáticamente? Bueno, yo sé que pasa por el 3. ¿Y este 3 qué es? Es el X, ¿verdad? El X3. Entonces presenta un eje de simetría en X igual a 3. ¿Verdad? Entonces cuando me digan, ¿dónde se encuentra el eje de simetría? Bueno, si el eje de simetría está en el 3, ¿verdad? Que en este caso el 3 es de X, entonces yo digo X igual a 3. Este otro eje de simetría, el eje X, ¿verdad? Yo también podría decir, ¿verdad? Porque esta es la altura 0. Este eje X es la Y0, ¿verdad? Aquí está. Si estas son las Y, ¿verdad? Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Entonces, esta línea que está aquí es lo mismo que decir Y igual a 0, ¿verdad? O eje X. Son las dos formas de llamarle a esta línea que está aquí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Son ratitos que hay que ir recordando de años anteriores que tal vez nos pueden dejar Profe, bateados. Sí, profe, ¿me puede explicar de lo que hice ese el segmento homólogo OK? Em, eso, para que sea V. Se no porque es entendí eso. V, ¿verdad? Digamos, si esta es la figura de arriba, Ujú, esta es la figura de arriba, ¿verdad? Yo la tengo separada aquí de la figura de abajo, que se supone que son iguales, ¿verdad? ujú, Entonces la pareja de este sería sería este, ¿verdad? Estos son como el reflejo de este sería este, ¿verdad? ajá, Esa es la pareja de él, ¿verdad? Por ejemplo, la pareja de este sería este de aquí. Este que está aquí como bajando directo sería este mismo de aquí. Este de aquí sería este de aquí. Y este de aquí sería este de aquí, ¿verdad? Son como cada uno tiene su propia pareja. A eso se le llama sí. homólogos, ¿verdad? Cada Ujú, dos ah, elementos que sean pareja se le llaman elementos homólogos. Entonces aquí nos están ya, diciendo la pareja de este, ¿verdad? Este es ajá. OK, ¿verdad? OK. Entonces este, si lo vemos en la figura de abajo, es este. Mm, Entonces sí, o ese es digamos, la V. unión de ahí, para pegarlos. Exacto, es UV. Es el segmento, es el lado. Cuando Mm, nos dicen segmento es ese ladito. ¿Quién es la pareja de ese ladito? mm. Un ejemplo, si me preguntan el Q y el R, Ajá, yo ¿cuál le sería? pongo el S, ¿verdad? ¿Cuál sería? Del Q y el R, Ajá. digamos, si me preguntan en el eje X, ¿verdad? Sí, si le preguntan cuál es la pareja de este, de Eh, QR, ajá, para abajo sería la S. ajá, ¿y quién más? Porque tiene, si este tiene dos, el La- otro tiene que tener dos. sí, vea, no, es que sí, profe, yo solo vi la V. Sí, usted puso la U y la V, sí es cierto. Ajá. La S y la T. Ah, exactamente. Ya, sí, ya entendí, profe, gracias. Ok. Entonces eso es lo que conocemos como elementos homólogos. En este caso estamos hablando de lados homólogos. Podría ser solo un punto, ¿verdad? Que me digan, ¿cuál es el homólogo a R? Solo al punto R, ¿verdad? Entonces el homólogo a R es S, ¿verdad? Entonces ahí sí, si me preguntan solo por uno, entonces yo solo pongo uno. Como en el caso aquí, ¿verdad? Nos dicen, el vértice homólogo de T, entonces yo veo que T está aquí. ¿Cuál es el vértice homólogo de T? El U. Es Q. Es Q, ¿verdad? Porque yo tengo que Ay, no. fijarme en la figura de arriba.
porque estoy viendo el eje de simetría horizontal, ¿verdad? Si yo estuviera viendo el eje de simetría vertical, entonces el de T sí sería U, pero yo tengo que hacerlo con respecto a lo que me están diciendo, ¿verdad? Que tengo que ver la simetría. En este caso, esta figura tiene varios ejes de simetría, pero solo me tengo que enfocar en la simetría que pasa sobre el eje X, o sea, esta de aquí. Luego, ¿cuál es el ángulo homólogo a RQO? Entonces, ¿cuál es el ángulo RQO? Es RQO, o sea, yo busco esa dirección y sería este ángulo que se forma ahí. Este es el ángulo que me están diciendo. Entonces, ¿cuál es el ángulo homólogo a RQO? STU. Exactamente, STU, ¿verdad? Que sería STU, sería este ángulo de aquí, ¿ven? Ellos son pareja. Profe, siempre me van a preguntar la mitad del otro lado. Exactamente, cuando nos hablen de homólogos, yo divido a la figura en dos mitades y entonces el elemento de una mitad lo tengo que buscar en la otra mitad. Nunca me van a preguntar, por ejemplo, RX, RQ y después que diga OK. No, ¿verdad? No, porque están dentro de la misma mitad. Siempre es la mitad entonces de la otra parte. De la otra cara, digámoslo así. Ok, bueno. Ok. Esta otra de aquí también nos habla un poco de simetría. Entonces vean, esta otra figura. Las estudio porque estas muchas veces vienen en el examen. Vean que son puntos muy fáciles. Son puntos muy fáciles de ganarse. ¿En dónde está el eje de simetría? ¿En qué lugar? ¿En qué número está el eje de simetría? El 8 y el F. Ok, el 8 y ¿alguien más dijo algo? La F. Y el F. Ok, F. perfecto, muy bien, sí. En el 8 y el F, digamos aquí, pasando por el 8 y por el F, ahí está el eje de simetría. Ahora, lo correcto, aquí está el eje de simetría. Lo correcto, matemáticamente hablando, técnicamente hablando, yo tengo que decir que el eje de simetría es o está, ¿verdad? En el 8, pero yo no puedo poner el 8 porque hay otro 8, ¿verdad? Entonces yo necesito saber cuál 8 es, este 8 o este 8. ¿Cómo sé yo cuál 8 estoy hablando? Estoy hablando del 8 que está en el X o que está en el Y. Está en el X. Que está en el X, correcto, perfecto, ¿verdad? Entonces yo tengo que decir que el eje de simetría es X igual a 8. Porque si yo solo digo 8 está malo, ¿verdad? Y eso es lo que nos van a preguntar aquí. ¿Cuál recta representa el eje de simetría del árbol? Si yo solo pongo 8, aunque yo como profesor entiendo que ustedes lo están viendo bien, ¿verdad? Si ustedes solo ponen 8, se los tengo que poner malo, porque existen dos 8, entonces hay que ser específico. Hay que ser específico, es X igual a 8, ¿ok? Porque está en el X igual a 8. Ahora, no se vale poner F8, ¿ok? F8 no se vale ponerlo porque no es una notación válida. Una notación válida que ustedes podrían haber puesto si existiera es que aquí viniera otro punto que se llame P, por ejemplo, y entonces ustedes dicen, bueno, es la recta que pasa por P y F, ¿verdad? Si yo uno el F con el P, entonces yo ya tengo esta recta y si está bien, ¿verdad? Entonces ustedes pondrían PF, ¿verdad? Puede ser que lo pongan como segmento así, o puede ser que lo pongan como recta, cualquiera de las dos notaciones va a estar correcta, ¿verdad? Aquí como habla de recta, entonces lo más correcto sería poner aquí PF, ¿verdad? Así, pero bueno, la P no viene en el dibujo, entonces yo no puedo inventármela y ponerla ahí. Entonces en este caso, si ustedes tuvieran que hacer este examen, lo único que estaría correcto aquí sería poner X igual a 8, ¿ok? Entonces eso es lo que se le pide. Ahora dice, ¿cuál es el homólogo de CD? Entonces yo vengo y pinto, bueno, tengo que acordarme dónde está el eje de simetría, yo eso sí se los recomiendo, que ustedes dibujen el eje de simetría para que no se vayan a perder. Ahora tengo una mitad que está a la izquierda y una mitad que está a la derecha. Entonces le dicen, ¿cuál es el homólogo a CD? Entonces, si yo tengo CD en la izquierda, tengo que buscar la pareja de CD en la derecha. ¿Cuál sería?
Y H. Exactamente. Sí. Y H o HI, ¿verdad? Como cualquiera de las dos formas que ustedes lo pongan, está correcto. Normalmente lo más correcto es ponerlo en orden alfabético, ¿verdad? HI, ¿verdad? Si ponen IH no está malo, también se puede poner, pero normalmente se ponen en orden alfabético, ¿verdad? Entonces la pareja de CD sería esta, HI o IH, ¿ok? ¿Cuál es la imagen de A? El 3. ¿Cuál es la imagen de A? La Es la imagen. K. Acá. La K, Ah. muy bien. O sea, ¿cuál es la pareja de A? Es otra forma de preguntarle cuál es el Ay, sí homólogo. es cierto, sí, ¿verdad? sí, Es se me otra fue. forma de preguntar el homólogo. Entonces, en ese caso, A sería la preimagen, K sería la imagen. Pero es simplemente la forma de decir quién es la pareja de él. ¿verdad? Luego, ¿cuál es el homólogo de ED? Entonces, vamos a poner aquí, pintamos ED. ¿Y quién sería la pareja de ED? GH. GH, muy bien. Esta sería la pareja de ED, GH. Y por último, ¿cuál es el homólogo de BAM? De BAM. Entonces ustedes tienen que saber cómo se dibuja ese ángulo, ¿verdad? Empiezan en B, se van hacia A y terminan en M. O sea, es esta abertura. Esta abertura sería el BAM. JKL. Y JK, profe. Y JK sería este, ¿verdad? O este de Sí. aquí. Sí, sí. JKL. JKL. JKL, muy bien. JKL empiezan en J, se van para acá y terminan en L. Sería esta abertura de aquí. Ese sería el homólogo, ¿verdad? Entonces está bien. Ahí sería JKL o LKJ, cualquiera de las dos. Y tienen que poner símbolo de ángulo para que sepamos que ustedes están hablando de un ángulo. JKL o LKJ, cualquiera de las dos, ¿ok? Entonces aquí tenemos esos dos ejercicios que son de exámenes, ¿verdad? Y ahí van a venir más, ¿verdad? Este no es, bueno, esto es simetría, ¿verdad? Pero esto es lo que nosotros conocemos como una reflexión. Digamos, la diferencia entre simetría y reflexión, al final de cuentas, para nosotros va a ser exactamente lo mismo. Pero una reflexión es como son dos figuras separadas, que el eje de simetría está en el medio, ¿verdad? Pero son la misma figura, como cuando nosotros nos vemos al espejo, ¿verdad? Entonces, no es que estamos partiendo a la mitad una sola figura, sino que más bien estamos reflejando una figura en un eje de simetría y vamos a obtener dos figuras repetidas, ¿verdad? Entonces, esta figura que está aquí es lo que conocemos como una reflexión, ¿ok? Una reflexión. Hay simetría axial, ¿verdad? Porque tenemos un eje de simetría, pero estas son dos figuras, digámoslo así, como aparte, ¿verdad? Pero que presentan simetría, ¿verdad? Entonces aquí B es homólogo con F, A es homólogo con G, C es homólogo con E y D es homólogo con H. Entonces podrían preguntarnos, dice, el segmento AB es homólogo con respecto al eje Y, ¿verdad? Porque este es el eje de simetría. Es homólogo al eje Y con el segmento. Entonces, el segmento AB, ¿quién es el segmento AB? ¿Verdad? Reflejado en la otra parte. FG. FG, ¿verdad? Entonces, FG. Profe, ¿Sí? eso es como ahí doblarlo y el que coincide con el otro. Exacto, como si nosotros pudiéramos aquí hacer un doblez, ¿verdad? Y juntar, como que esto fuera una hoja de papel y entonces nosotros tratamos de llevar esto hacia acá, ¿verdad? Entonces nos van a coincidir uno encima del otro. Eso es lo que conocemos como una reflexión, justamente, ¿verdad? Entonces los que coincidan uno encima del otro, esos van a ser los que son pareja. Entonces aquí sería GF, ¿verdad? O FG, cualquiera de los dos está bien. Dice el segmento GH. El segmento GH, este, sería pareja de quién? Pues homólogo con quién? De AD. AD, ¿verdad? Sería este mismo aquí. AD. GH es con AD. El punto menos 5,4. Bueno, esto ya nos recuerda algo ahí, ¿verdad? El punto menos 5,4
Entonces yo primero tengo que ubicar quién es el menos 5,4. Menos 5 es aquí, ¿verdad? Subo hasta el 4, entonces es este. El menos 5,4 es lo mismo que decir el A. Entonces, ¿quién sería el homólogo a menos 5,4? ¿El qué? ¿Quién sería la pareja de A, digámoslo así? ¿Quién sería la pareja de menos 5,4? G5. Sí. G, ¿verdad? G, que si lo quisiera ver como par ordenado sería el 5 con el 4, ¿verdad? El 5 con el 4, 5,4. Entonces aquí no lo van a poner así, 5,4. Y por último el ángulo ADC, el ángulo ADC, entonces yo me vengo y digo, empiezo en A, me voy hacia D, termino en C, es este ángulo de aquí. ¿Cuál sería el homólogo del ADC? FGH. HG. Ok, el FGH sería GHG. este, ¿verdad? El FGH, Así. el FGH El de sería abajo. este. Entonces es el de este de aquí abajo, que sería el H. EHG o GHE, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. Entonces eso lo vamos a buscar ahí, GHE, ¿verdad? Entonces me gusta hacerlo con el examen para que ustedes sepan cómo le pueden preguntar eso. Vean que son un montón de preguntas que hemos hecho aquí que han sido preguntas muy sencillas. Por eso les digo que el último examen es muy accesible. Sí hay algunas cosillas ahí, sobre todo lo de los conos, que sí ya es más laborioso, pero hay muchas partes que son bastante simples, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos simetría reflexiva, reflexiones o simetría axial, ¿verdad? Que son todo este tipo de figuras donde hay un eje de simetría, ¿verdad? A esto lo llamamos normalmente como simetría y a esto le llamamos más como reflexión, ¿verdad? Simetría sobre todo donde la figura es única, ¿verdad? Y tiene como una mitad. Y simetría axial, reflexión, digamos, lo vamos a utilizar mucho más cuando son dos figuras aparte, pero que están reflejadas una encima de la otra, ¿verdad? Entonces, no hay problema, ¿verdad? Yo puedo usar reflexiones o simetrías sin distinguir una de otra, pero normalmente uno dice, bueno, estas son simetrías, ¿verdad? Porque son una figura única que tiene ejes de simetría, y estas otras figuras donde, bueno, esto todavía podríamos decir que es una misma figura, estas otras figuras Sí. donde son dos figuras aparte que tienen un eje de simetría, entonces normalmente las llamamos como reflexiones. Sí, Profe, disculpe, ¿cuándo es que dijo usted que teníamos que hacer ya el examen? la primera semana de junio. Uy, qué rápido. Y profe, ¿ya no hay más tareas? Ya no hay más tareas, ya se acabaron las tareas, Bueno. ahora solo falta el examen. Ok. Hay 17 son los exámenes, profe. Es, es para el 6 y el 7, yo creo, los exámenes. Ah, ok, gracias. Sí, sábado 6 y el domingo 7 vamos a estar haciendo los últimos exámenes. Ahí es donde quedan. Muy Qué bien. rápido. Sí, ya estas son, como les decía, son 3 semanas apenas que tenemos. Esta y 2 semanas más y ya hacemos examen. Chicos, aquí viene todo esto es práctica. He ido bajando un montón de páginas, ¿verdad? Porque todo eso es práctica de eso. De simetría, de reflexiones, ¿verdad? Reflexiones y simetría es lo mismo. Reflexión, como les digo, hace más referencia a eso cuando nosotros reflejamos una figura, y ese reflejar es como cuando nosotros nos vemos en el espejo, ¿verdad? Cuando nosotros nos vemos en el espejo estamos haciendo una reflexión o nos vemos reflejados, ¿verdad? Y es nuestra propia imagen, ¿verdad? Si el espejo es un espejo correcto, ¿verdad? Que de esos que son de más o menos para arriba, entonces nos vamos a ver del mismo tamaño, con las mismas características, ¿verdad? Porque si uno se va a una de esas casas de espejos, ¿verdad? Donde lo ven a uno más gordo, más flaco, que lo distorsionan un poco, ¿verdad? Y ya no serían reflexiones. Pero si el espejo es fiel a lo que le estamos mostrando, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a tener una reflexión. Las reflexiones, y esto es algo que yo siempre les menciono, porque me parece un dato curioso, vamos a ver si vemos aquí imágenes. Ustedes no sé si han visto que en las ambulancias, aquí está, en las ambulancias normalmente el nombre de la ambulancia viene al revés.
No sé si ustedes les han prestado atención. Muchas veces las ambulancias traen las letras al revés, ¿verdad? Y no es un error, porque por ejemplo aquí a este lado se ve bien escrito, ¿verdad? Ambulancia. Esto pasa porque nosotros normalmente, si la ambulancia viene detrás de nosotros, ven que aquí las letras de la camioneta están RAM, está bien escrito de izquierda a derecha, pero ambulancia está escrito como de derecha a izquierda, ¿verdad? Eso se da porque en las reflexiones se invierte el orden en el que vienen, digámoslo así, la figura, ¿verdad? Entonces esta que quedaba de última, ahora nosotros la vamos a ver, digamos, más hacia la izquierda. Esto que está hacia la derecha, nosotros a la hora de verlo en el espejo retrovisor lo vamos a ver más hacia la izquierda, y asociadamente esta que está más a la izquierda va a quedar más hacia la derecha. Entonces es algo interesante, ¿verdad?, que las reflexiones se utilicen en la vida cotidiana de esa manera, porque cuando nosotros la vemos por el espejo la vamos a ver bien escrita, ¿verdad? Entonces por eso es que se pone de esa manera las letras de la ambulancia. Aprovechan ese fenómeno de la reflexión, ¿verdad?, que es un fenómeno matemático, una transformación, y se aplica para que cuando nosotros lo vayamos a leer por el espejo, ¿verdad?, porque el espejo aplica una reflexión a esas letras, entonces lo vamos a leer de manera correcta. Entonces eso era ahí un dato curioso nada más. Existen otras transformaciones en el plano. Vamos a ver cuáles eran las que tenemos que ver hoy. Existen otras transformaciones en el plano. Y vamos a ver, aquí estamos hablando de simetría, figuras simétricas que aparecen, reflexiones, rotaciones. Vamos a ver si rotación aparece de primero. Si no, seguimos aquí con la ontología. Entonces la reflexión o la simetría axial es como una primera que nosotros podemos encontrar, ¿ok? Pero existen otras transformaciones. Todo esto es como introducción, ¿verdad?, de qué es una transformación de una figura. La reflexión, ¿okay?, es la primera transformación que nosotros vamos a trabajar, ¿okay? Entonces la reflexión es la simetría axial, ¿okay? Reflexión, vamos a pensar que es lo mismo que simetría axial. Entonces si nos preguntan, si nos dan una figura simétrica, ¿verdad?, nos dan aquí un triángulo, ¿verdad?, un eje de simetría y la otra, ¿verdad?, reflejada, y nos preguntan qué transformación se le aplicó a esta figura. Digamos que esta es la ABC, ¿verdad?, para obtener aquí la A', B', C', ¿verdad? Ven que el A aquí está a la izquierda, aquí el A' está a la derecha. Es lo que pasa con las letras de la ambulancia. Entonces nos preguntan qué transformación se le aplicó. Ah, bueno, esto se le aplicó una reflexión. Una reflexión, ¿ok? Entonces ahora vamos a aprender que existen otras transformaciones, ¿verdad? Aquí está lo que les mencionaba del espejo. El espejo es una reflexión, ¿verdad? Aquí esta, digamos, es como la oreja, y ¿qué sería de ella? Si yo la estoy viendo de frente, esta sería la oreja derecha, ¿verdad? Entonces la oreja derecha aquí parecería que es como la oreja izquierda de ella, ¿verdad? Eso nos pasa muchas veces cuando nos vemos en el espejo, ¿verdad? Pero esto es una reflexión. Aquí estaría como el eje de simetría, ¿verdad? La característica es que en una reflexión toda la figura se mantiene del mismo tamaño, ¿verdad? Esto a veces nos lo preguntan en el examen, ¿verdad? Si le aplico una reflexión a un rectángulo, entonces la imagen reflejada va a tener los ángulos del mismo tamaño, los segmentos del mismo tamaño, el área del mismo tamaño, todas las características van a ser del mismo tamaño, porque cuando yo aplico una reflexión, la figura ni crece ni se hace más pequeña. Se obtiene la misma figura, nada más que como volteada, ¿ok? Simplemente como volteada. Porque ahora vamos a aprender que existen otras transformaciones. Vamos a ver que existen otras transformaciones. Vamos a bajar. Como la traslación, ¿verdad? Ah, la traslación era la segunda, la que no me acordaba cuál era. Como la traslación, o más adelante vamos a ver la homotesia. Ahora me devuelvo para la traslación para que ustedes vean cuál es la traslación, porque la traslación sale un montón en la prueba nacional estandarizada. Pero existe otra que es como la homotesia. Aquí está, que la homotesia lo que hace es cambiarle el tamaño. Entonces aquí tenemos esto, ¿verdad? Cuando yo aplico una homotesia, digamos, si yo tengo este cuadrado o rombo, no sé qué será,
lo tengo aquí, le aplico una homotesia y obtengo el mismo cuadrado y mismo rombo, pero más grande. Entonces creció, aumentó de tamaño. Entonces esto pasa en las homotesias. En las reflexiones o en la simetría axial no sucede. Esto solo sucede en la homotesia, que la figura crece. ¿Okay? Pero vamos a devolvernos para ver la segunda transformación. La segunda transformación es la traslación. Y esta traslación yo no sé por qué, pero les gusta un montón verla en la prueba nacional estandarizada. Entonces vamos a ver qué es una traslación. Dice, esto está en la página 387. ¿Okay? Todo lo que hablamos de ahí para atrás, ¿verdad? De la 386 para atrás, es simetría axial o reflexiones, que es lo mismo. Simetría axial o reflexiones es lo mismo. Entonces, vamos a ver qué es una traslación. Una traslación es tomar una figura y cambiarla de posición en el plano, pero solamente la cambia del lugar en el que estaba. Por ejemplo, digamos que ustedes en la casa tienen un sillón, que es el sillón donde ven televisión, es el único sillón de la sala de televisión, de la sala de estar ahí. Y entonces ustedes agarran el sillón y sin darle vuelta, sin girarlo para ningún lado, simplemente lo mueven un poquito más hacia cerca del televisor, ¿verdad? Así recto, 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 se lo llevan más cerca del televisor. Bueno, ahí ustedes están trasladando el sillón sin girarlo, ¿verdad? Supongamos que no lo giraron, nada más lo trasladaron y lo pusieron en otra parte, en la misma posición que estaba, pero un poco más cerca ahora del televisor. Bueno, eso es una traslación. La figura ni rotó ni giró, ¿verdad? Ni se hizo más grande, ni se hizo más pequeña, ni se volteó, ¿verdad? Entonces no le estamos aplicando una reflexión, simplemente lo acercamos más hacia el televisor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí voy a mostrarles un ejemplo sencillo de una traslación. Yo tengo, digamos, aquí tengo un triángulo, ¿verdad? Yo tengo ese triángulo. Y trasladarlo es hacer lo siguiente, llevárselo para otro lado. Eso es lo trasladé. Pero ven que la figura no cambia el sentido en el que ella está. O sea, no gira. No es que este valor se me hizo como para arriba, no. Él estaba ahí abajo, el C está abajo, ¿verdad? Continúa abajo, yo lo muevo hacia la derecha, o lo muevo hacia abajo, o lo muevo en diagonal hacia arriba, o en diagonal hacia abajo, o en diagonal hacia la izquierda, o sea, pero yo estoy trasladando la figura. Esto es trasladarlo, ¿verdad? Lo estoy trasladando sin que la figura se gire, ¿verdad? Simplemente estoy haciendo una traslación. Ok, eso es todo, lo estoy trasladando. Las traslaciones normalmente tienen como una instrucción. Nos dicen, ok, traslade esa figura, trasládela 2 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia arriba, ¿verdad? Esa indicación que nos dice tanto para un lado, tanto para el otro, es lo que se conoce con el nombre en matemáticas de vector. ¿Ok? Es un vector. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, 2 a la derecha, 3 hacia arriba, entonces yo lo que voy a hacer es siempre como partir del punto 0, 0, ¿verdad? Y voy a decir, bueno, ¿dónde quiero que finalice? Si quiero que sean 2 unidades a la derecha y 3 hacia arriba, entonces el vector va a empezar aquí en el 0, 0, se me va a mover 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba, y ahí terminaría, ¿verdad? Entonces este es el vector 2, 3. Este es el vector 2 unidades a la derecha, 3 hacia arriba. Entonces yo a esta figura le voy a aplicar esa traslación. Entonces a esta figura quiero que se le aplique este vector de traslación. Y aquí lo seleccioné mal, perdón. Y entonces la figura resultante sería esta. ¿Ok? Entonces, si a esta figura que está aquí, la de abajo, la ABC, ¿verdad?, le aplico una traslación que sea 2 unidades a la derecha, 3 hacia arriba, entonces significa que cada uno de los puntos se va a mover 2 unidades a la derecha, 3 hacia arriba. Este punto se movió así, este punto se movió así y este punto se movió así. ¿Ok? Entonces cada uno de los puntos de la figura se movió 2 unidades a la derecha, 3 hacia arriba. Voy a poner aquí la cuadrícula más grande.
Profe, ¿sí? nos guiamos con las, eh, ¿cómo se llama? Los puntos de la imagen que ya tenemos. Exactamente. A Eso, ese se le suma lo que nos esté pidiendo. exactamente, eso es una traslación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo el A. Digamos, yo quiero calcular, voy a ocultar esta imagen para hacerlo manualmente. Digamos que a ustedes en un examen les dan esa figura y les dicen, aplíquele esta traslación, ¿verdad? Puede ser que se las den en palabras, casi nunca se las dan así como se las estoy dando, pero es que me interesa que lo vean porque cuando ustedes vayan a la universidad el próximo año, ya van a ver vectores así. Entonces llegan a la universidad y dicen, el profesor nunca me enseñó que eso era un vector y ya ahora tengo un enredo, como a mí me pasó cuando yo llegué a la universidad, me decían vector y yo decía, esta vara es de la NASA. Y no, un vector simplemente es que yo tengo que interpretar, lo único que tengo que ver en un vector es cuánto se corrió para acá y cuánto se corrió para acá, eso es todo lo que tengo que ver. ¿Ok? ¿Por qué me quedo? Es porque ¿cuánto se corrió para acá? 2 unidades, ¿verdad? Entonces este vector va a ser 2. ¿Y cuánto se corrió para arriba? 3 unidades. Entonces es el vector 2, 3. Me deja esa flecha, ¿verdad? Donde inició y donde terminó. Eso significa un vector. Pero digamos que en el examen les dicen, bueno, tienen esta figura. Trasládela 2 unidades hacia arriba, ¿verdad? A veces le dicen horizontalmente. Perdón, lo dije mal. Trasládela 2 unidades hacia la derecha, ¿verdad? A veces le dicen, trasládela 2 unidades horizontalmente hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. ¿Ah? Puede ser que diga 3 unidades verticalmente hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrar el A que está aquí y contar 1, 2, ya lo trasladé 2 unidades hacia la derecha y ahora 3 hacia arriba, 1, 2, 3, terminé aquí. ¿Ok? Entonces ahí es donde me va a quedar el A. Aquí me va a quedar el A prima. ¿Ok? Ahí me va a quedar la prima. Ahora hago lo mismo con el C. La misma traslación, 2 unidades a la derecha, 3 hacia arriba. Entonces el C, 2 unidades a la derecha y luego 3 unidades hacia arriba. El C va a quedar aquí. Este va a ser el C'. ¿Ok? C' porque es la imagen del C, ¿verdad? Con el B hago lo mismo. 2 unidades a la derecha, 3 unidades hacia arriba y aquí me va a quedar el B'. ¿Verdad? Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer nada más es llegar y dibujar la figura que quedó después de hacer esa traslación punto por punto. Pero estoy haciendo una traslación punto por punto. Entonces yo vengo aquí con una reglita y dibujo uno de los puntos, este con este, este con este y este con este, y ya voy a obtener la figura trasladada, ¿verdad? Obviamente ahí yo me la hice feísima, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo así como muy a mano alzada, pero lo que se pretende es que a nosotros nos quede esta figura que yo ya había dibujado aquí. Esta. Ahí está. Profe, Es la misma, ¿sí? y dígame una cosa, usted puso del A ¿cómo es? Del A al B puso ahí una y 2 curvas. Y después puso, bueno, hasta el B, no agarra donde dice A, ahí. No, Digamos donde, todas tienen la misma instrucción, el mismo vector de traslación, ¿verdad? El vector de traslación es la instrucción. Vea, contemos del A. Aquí está el A, ¿verdad? ajá, Son 2 a la derecha, 3 arriba. 2, 1, 2, ¿verdad? Y ahí comienzo a subir. 1, 2, 3. Ahí está, ¿verdad? Entonces, como yo empecé en el A, el que te voy a obtener aquí es el A'. Entonces ahí está el A. 2 y 3, ¿verdad? Porque el vector dice 2 y 3, pero el vector podría decir 3 y 5, o 4 y 2, o menos 1 y menos 2, que sería, si me dice menos 1 sería a la izquierda, ¿verdad? Si dice 1 es 1 para la derecha, si dice menos 1 entonces es 1 a la izquierda. Ahora lo vamos a ver. El B. Profe,
Sí, En el examen nos van a poner a hacer el dibujo o nos van a pedir solo en dónde quedan las coordenadas de cada punto. normalmente es dónde quedan. No nos ponen a hacer el dibujo. Aunque yo, si fuera estudiante, preferiría que me pongan a hacer el dibujo porque ahí lo voy a ver clarito. Imagínense hacer esto sin el plano cartesiano, que a veces se lo piden. Si el punto está en el 1,6 y le aplico una traslación de 3 unidades hacia arriba y 2 hacia abajo. Mentira. 3 unidades hacia la derecha y 2 hacia abajo. ¿Dónde queda? Bueno, entonces yo tendría que ¿Qué imaginar. hacemos? Le sumamos. Sí, entonces el de arriba es izquierda-derecha, ¿verdad? Entonces 3 hacia la derecha sería. Si está positivo es hacia la derecha. Entonces 1, 2, 3, ¿verdad? 3 a la derecha. Y luego 2 hacia abajo. 1, 2. Entonces, algebraicamente, bueno, así, gráficamente esto nos quedaría en el 4,4. Pero ¿cómo hago yo esto si no me dan el plano cartesiano? ¿Cómo hago esto yo si no me dan el plano cartesiano? Bueno, es fácil, algebraicamente hablando, perdón, aritméticamente hablando, sí, algebraicamente hablando. El 1,6 será este. El 1,6 será este, ¿verdad? 1,6. Lo que tendría que hacer es lo siguiente, 1,6. El primero de aquí, si está positivo, se le suma al primero de aquí, se suma hacia abajo, ¿verdad? Y ya yo tengo el 4. Y el segundo, se lo sumo al segundo, ¿verdad? Si está negativo, entonces lo que voy a hacer es que se lo resto, ¿verdad? Entonces 6 menos 2 da 4. Entonces ahí está el 4,4. Eso es lo que me tocaría hacerlo, ¿verdad? Si no tuviera el plano cartesiano. Si me dan Sí, el es una plano, suma. exactamente, sumo el primero de aquí, el X con el primero de arriba y el Y con el segundo, con el de abajo, ¿verdad? X con X y Y con Y. Exactamente, ¿verdad? A veces no me lo dan así, como se los estoy dando aquí, sino que me lo dicen 3 unidades a la izquierda, 3 unidades izquierda. Entonces yo ya sé, bueno, no, perdón, aquí sería 3 unidades derecha, 3 unidades derecha, porque está positivo. Derecha es positivo, izquierda es negativo. 3 unidades derecha, entonces yo ya sé que son 3. Y me dicen 2 unidades y abajo. 2 unidades abajo, entonces es menos 2. Entonces, derecha y arriba son positivos. Izquierda y abajo son negativos, ¿verdad? Entonces, tener ese cuidado. Vamos a verlo cómo nos preguntan esto en el examen. Entonces vamos a buscar aquí de traslación, vamos a ver si hay alguna traslación. Si es esto, bueno, cuando lo vemos que esto es la última semana, siempre salen, es de aprendérselas de memoria. Estoy buscando una de traslación para que ustedes vean cómo preguntan eso. Esta es de traslación. Se le realiza una rotación, una reflexión, se le aplica una reflexión, se le aplica... Aquí está. Nos da lo siguiente. Hay un punto A, es un triángulo, ¿verdad? El triángulo tiene 3 puntos, ¿verdad? El A, el B y el C. ¿Verdad? Lo estoy inventando ahí en el aire. Este es el menos 1,1, este es el 4,2 y este es el 1,4. Pero me estoy inventando, no puede ser que la figura no quede así, nada más estoy pensándolo aquí así a grandes rasgos. Entonces vean la pregunta D. Dice la pregunta D: ¿cuáles serían las coordenadas de B'? O sea, vamos a trasladar B', que B', o el B digamos es el 4,2, si se le aplica una traslación 3 unidades a la izquierda, ojo, izquierda, entonces este 3 sería negativo, porque izquierda es negativo, horizontalmente, y 2 unidades hacia abajo, entonces 2 unidades hacia abajo también es negativo, sería menos 2, entonces el vector sería menos 3 menos 2, y me están dando el punto 4,2. Entonces este es el B. Si le aplico este vector, si le aplico esa traslación, ¿cómo sería el B'? ¿Quién me puede decir cómo quedaría el B'?
creo que menos 2, menos 1. Se le suma. Sí, No. Ok, pero Pasa. sí, pero ¿cómo? No. Este, ¿verdad? Sería este 4 con el 3. Con 3, sí. Ajá, es el ¿cuánto revés. quedaría ahí? Menos 1. Más, menos. Profe, 4 hágalo como con un dibujito para ver cómo es, digamos, en el No, X y el Y. quedaría Uno no lo puede 1 hacer porque así. sería 4 menos 3. O Muy bien, Entonces sería Ajá. queda 1. y que 4 positivo. menos 3, Sería 1. 1, muy bien. Se lleva el signo del mayor. Sí, siempre se queda el signo del mayor, entonces sería 1, ¿ok? Y el siguiente, ¿verdad? Sería este 2 con este 2. ¿Cuánto quedaría? Sería 0, profe. Muy bien, sería 0. Sería 1,0. Viéndolo esto, digamos, en el dibujito aquí, sería como tener, ¿cómo puedo hacer yo para borrar todo esto? El punto era 4,2, dijimos, ¿verdad? Bueno, 4,2 sería aquí, vamos a verlo. Un montón de cosas. Ay, ¿cómo hago para borrar todo de un solo tiro? Profe, hágalo con dibujito porque solo así lo puedo captar, no, o sea, como que no me llega ahorita. Profe, es que a lo que entiendo es que usted los coloca como una operación, digamos, de la escuela, de las de primer grado. Se Exactamente. coloca en operación, digamos, si están negativos, entonces es que se resta y si no están negativos se suma. El de Exactamente. abajo, digamos, que es el que manda ahí en ese caso. Exactamente, sí. El único problema es que el de arriba fuera negativos, que podría pasar. Entonces ahí ya uno tiene que analizar la operación. Si los dos están negativos, recuerden que se suman. Y si el de arriba está negativo y el de abajo está positivo, recuerden que se restan, ¿verdad? Entonces, ahí digamos nos estaban diciendo el 4,2. El 4,2 es este punto. Y nos estaban diciendo que le aplicáramos una traslación 3 unidades izquierda, ¿verdad? 2 unidades abajo. Eso nos estaban diciendo, ¿verdad? Voy a seguir borrando aquí. Y a nosotros ya con la operación ahí, si no nos dan el plano cartesiano, nos dio que era el 1,0. Entonces, con el gráfico, para mí es más fácil con el gráfico, aunque yo he visto personas que no les gusta tanto el gráfico y lo pueden hacer casi que ahí mentalmente, ¿verdad? Eso es la facilidad de cada uno. Entonces, 3 unidades izquierda es, yo empiezo ahí donde está la, cuento 3, 1, 2, 3, ahí ya estoy, ¿verdad? Con las unidades hacia la izquierda. Ahora voy con las unidades hacia abajo, 1, 2, ¿verdad? Entonces ahí ya yo tengo que el punto me quedó ahí encima del 1. Ese punto es el 1,0, ¿verdad? Entonces repito, ustedes pueden hacer las dos maneras. Lo que pasa es que piensen que ustedes están haciendo este examen y se los dan así. Ahí no le están dando el plano cartesiano, no le están dando el dibujito. Entonces, una opción es que ustedes busquen algún dibujo que haya y lo traten de hacer ahí. Por ejemplo, el 4,2 sería aquí. Pero entonces dicen 3 unidades a la izquierda, 2 unidades a la abajo. Entonces ya les queda aquí, ¿verdad? Entonces ustedes se apoyan en otro dibujo que venía ahí, ¿verdad? Pero no les están dando el dibujo. Entonces ustedes podrían apoyarse. El problema sea que, digamos, le digan que traslade el punto 20,17, ¿verdad? Ninguno de estos dibujos lo va a tener. Entonces ya ahí sí tienen que apoyarse en la operación, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo sería la operación, ¿verdad? Si yo no tengo el dibujo, vamos a ir aquí a la pizarra. Digamos que a mí no me dan el dibujo y me dicen traslade el 6, menos 2, ¿verdad? Trasládelo, puede ser que me lo pongan en palabras. 5 unidades izquierda, ¿verdad? 6 unidades abajo, ¿verdad? Me dan eso así, yo no tengo dibujo. Ahora, ¿qué hago? Ok, entonces, es más, si ustedes quieren verlo para facilidad, pueden acomodarlo así. 5 unidades izquierda sería menos 5. Y 6 unidades abajo sería menos 6. Ok, eso está mal escrito porque los vectores, o sea, las direcciones se dan así, ¿verdad? Esa es la forma correcta de darlo, pero bueno, no importa. Podrían ponerlo así como para facilidad, ¿verdad? Y entonces ustedes vienen y colocan esto, lo colocan directamente debajo de aquí.
menos 5, menos 6. Esta es una operación, esta es otra operación, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Esta operación y esta operación por aparte. 6 menos 5 me da 1. Menos 2 menos 6. Entonces, si yo no me acuerdo, esto yo sé que ustedes ya deberían dominarlo así como al dedillo, ¿verdad? Pero digamos que no se acuerdan, entonces ponen menos 2, ponen menos 2 menos 6, así como está, ¿verdad? Y les va a dar menos 8. Entonces, el punto resultante sería 1, menos 8. Ya ustedes pueden tener la seguridad de que ese es el correcto. Entonces ahí ustedes tienen que jugar con eso, ¿verdad? Si me dan el dibujo, pueden hacer los pasitos ahí en el dibujo. Si no me dan el dibujo, tienen que hacerlo así. Pero así es más fácil, profe. Sí, por eso les decía, hay gente que le gusta más el dibujo, hay gente que se quedan con esta forma, ¿verdad? Entonces, esto es para traslaciones, ¿verdad? Traslaciones. Vamos a ver si en el otro ejemplo venía algo ahí en marcar con X. Aquí está, vea, dice, analice la siguiente información, responda a las preguntas 9 y 10. Ahí tenemos esa figura, ¿verdad? Que es un triángulo. Si la figura se traslada 5 unidades hacia abajo, vean que aquí me están dando primero la segunda dirección, hay que tener ese cuidado, porque si yo fuera a hacer el vector, recuerden que el de arriba es X y el de abajo es Y. Entonces me dice, si se traslada la figura 5 unidades hacia abajo, entonces sería menos 5 abajo, no lo puedo poner arriba. Nada más me dan esa. No me dicen cuánto para la derecha ni para la izquierda, entonces yo asumo que es un 0, ¿verdad? Entonces esto sería como 0, menos 5, si quisiera verlo así. Entonces me dice, un nuevo punto que contiene la imagen sería, ¿verdad? Entonces tengo que trasladar aquí el menos, este sería el menos 6,2, ¿verdad? Si yo le aplico esa traslación de 0, menos 5, entonces yo obtengo menos 6 más 0 da menos 6 y 2 menos 5 da menos 3. Este sería un punto. Este es otro punto que tengo ahí, ¿verdad? Que sería el 3,1 menos 3,1. Si le aplico esta traslación 0, menos 5, entonces sería 0 aquí y menos 5 aquí. 3 menos 0 da menos 3 y 1 menos 5 da menos 4. Este sería el otro punto que obtengo. Ya tenemos este y el otro punto que tengo es este, que sería el 4, ¿verdad? Este es el 4,6. Si le aplico esta traslación de 0, menos 5, entonces menos 4 menos 0, ¿verdad? Da igual, menos 4, y 6 menos 5 da 1. Entonces tengo el menos 4,1. Entonces, ¿cuál de esos tres tengo? Profe, entonces ese dato, bueno, se le aplica a todos los tres. Exactamente, a los puntos, tres. sí. Porque no me están diciendo cuál de todos. A veces me dicen Uno a en cuál. específico. A veces me piden de uno, a veces me piden de varios o de todos. Entonces yo tengo este punto, ¿verdad? Estos son los puntos resultantes. Me dice, la pregunta es, un nuevo punto de la figura resultante, uno de todos, uno, ¿cuál sería? Y es este que está aquí, ¿verdad? Que es este, el 4, menos 4,1. Entonces esa sería. La otra forma, esto lo hice así algebraicamente, ¿verdad? La otra forma es hacerlo gráficamente. A mí me gusta mucho la forma gráfica. Es más lenta, pero como que a uno le da más certeza, ¿verdad? La forma gráfica es, me están diciendo, traslade esta figura 5 unidades lineales hacia abajo. Entonces es agarrar cada punto y pasar los 5 hacia abajo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Aquí quedaría. Ahora voy a borrar los pasos para que saber que ahí ya llegó ese. Luego este otro punto, pasar los 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí quedaría. Y el de arriba, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí quedaría. Entonces el triángulo trasladado sería este. Ese, ¿verdad? Entonces me preguntan, ¿cuál es un nuevo punto? Bueno, tengo este punto, que este punto es el menos 3, menos 4. Tengo este punto que sería el menos 6, menos 3.
y tengo este punto que sería el menos 4,1. Entonces voy a obtener el mismo resultado, pero de una manera gráfica, y ahí pues ustedes escogen cuál es el que más les guste. Otra pregunta sobre el mismo dibujo. La siguiente, la 10. Otra pregunta sobre el mismo dibujo. Dice, si la figura se traslada 6 unidades lineales hacia la derecha, entonces lo mismo, pero ahora la vamos a trasladar 6 unidades hacia la derecha. Voy a hacerlo gráficamente, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ponerle otro color para no borrar eso. Ahí sería el primer punto. Ahora lo mismo para los otros dos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí quedaría el siguiente punto. Y el último sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que no se ve, ¿verdad? Pero quedaría en el 3. Quedaría aquí. ¿Verdad? Que sería el 3. ¿Verdad? Entonces la figura sería esta. ¿Cuáles puntos tengo? Tengo este punto de arriba. ¿Cuál punto es? No los voy a decir. Díganme ustedes cuáles son las coordenadas de ese punto. Este punto de aquí arriba. Si yo lo quiero dar como par ordenado, ¿cuál es? 3,6. Sí, sí es 6, pero este está en el 2. El que está en el 3 es este último de aquí. 2,6. Este punto... Ok. Sí, es que yo El sé de que por arriba. ahí ustedes, algunos lo están viendo en el celular, entonces no se ve bien. Sí. Aquí. Este punto que está aquí, ¿cuál es? ¿El qué? 0,2. Muy bien, excelente, el 0,2. Y ahora sí, este punto de aquí sería el 3,6. 3, este de aquí, este. Ajá, 3. Ay, no, 1. 3,1, muy bien. Me fui hasta arriba. Sí, se fue hasta aquí. 3,6 quedaría aquí arriba, ¿verdad? Pero es el 3,1. Entonces me preguntan que cuál es un punto. Entonces 2,0. No, 2,0 no. Está el 0,2, ¿verdad? Esto es para engañarlo a uno y que uno se vayan con todo. El 2,0 no está. Está el 0,2, ¿verdad? Este sí. El 0,0 no está. El 0,0 es este punto. Él no está ahí. Entonces en este caso lo correcto es eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, yo veo hasta el momento fácil, profe. Exacto. Ahí ustedes... Ah, yo miren, sí estoy enredada, profe. Tengo que estudiar mucho eso. esto es Ponerle más practicar. atención. Es practicarlo. Bueno, ahí ustedes, digamos, yo les voy a pasar la grabación, practican. Les voy a pasar estos exámenes también para que vayan haciendo lo de reflexión, lo de traslación, para que vayan practicando, porque esto, digamos, no me gusta, insisto, decir la palabra fácil, pero es bastante accesible. O sea, no es como aquello de funciones, que un problema complicadísimo. No, nada más es entender qué es una reflexión, qué es una traslación, qué es una rotación, que es al que vamos. Al siguiente que vamos. Profe, Sí, reflexión es el que es como un espejo. exacto. Reflexión y simetría es lo mismo. Ajá, y ese otro que estamos viendo es traslación. Y traslación, exacto. Es Ok. mover la figura, ¿verdad? Pero Ajá. algo que quiero enfocar aquí, digamos, algo que quiero que les quede muy claro con respecto a la traslación, es que la traslación no gira la imagen, no la gira. Vamos a ver si me explico. Voy a hacer aquí una especie de flecha. Se traslada tal como está, profe. Exacto, se traslada tal como está. Digamos que yo dibujo aquí una especie de flecha. El sábado hace la misma clase. Sí, el sábado es exactamente la misma. Entonces digamos que yo tengo como una especie de flecha, y entonces trasladarla es moverla, digamos, tantas unidades. Muévala 3 unidades a la derecha. Bueno, entonces ahí la moví 3 unidades a la derecha. Me invento. Ahora estaba aquí, 3 unidades a la derecha aquí. O muévala de ahí donde está 2 unidades a la derecha y 3 unidades para abajo. Entonces yo la moví. Pero ven que la flecha sigue apuntando siempre hacia arriba. La figura no cambia la posición, digámoslo así, en la que ella está. Nada más se cambia el lugar en el que está. Pero ella, por más que yo la traslade hacia un lado o hacia otro, ella mantiene la misma posición, ¿verdad? La flecha sigue apuntando hacia arriba. Por más que yo la traslade, ella sigue apuntando hacia arriba. ¿Ok? Eso es lo que quiero que a ustedes les quede muy claro.
porque el siguiente o la siguiente transformación que nosotros vamos a ver es en la que la figura, digamos, bueno, aquí no, porque la figura no se me mantiene, ¿verdad? Pero que sí se gira, ¿verdad? Entonces, en la que sí se gira es lo que nosotros vamos a conocer como rotación. ¿Okay? Rotación es cuando la figura gira en torno a algún punto. Por ejemplo, esa. Ahora voy a poner unas que tengo ahí en internet para que vean la rotación más clarito, ¿verdad? Pero aquí, digamos que esta es la figura original, la que está apuntando hacia arriba, y aquí le apliqué una rotación de 45 grados y entonces ahora está apuntando 45 grados a la izquierda. Entonces eso es una rotación, no es una traslación, porque la traslación no gira la figura, ¿verdad? Entonces las rotaciones sí van a girar la figura sobre un punto o sobre un eje. Voy a buscarla aquí, la que ya se las muestro. Sí, aquí está. Voy a mostrarle esta. Tengo aquí, hay varias, pero esto aquí más grande. Ok, digamos que nosotros tenemos esa figura ahí que es un triángulo, ok. Y este puntito que está aquí va a ser el punto sobre el que va a rotar la figura. Rotación significa girar, ok. Entonces digamos yo quiero que gire 2 grados, ahí ya se va moviendo, ¿eh? Otros 2 graditos ya se va moviendo. La voy moviendo, va girando, va girando, va girando. Digamos que la de atrás es la figura original como era. Y la figura que se va moviendo es la figura resultante de girarla, ¿verdad? Se supone que debería ser la misma figura, pero aquí nos dejan fija la figura anterior, ¿verdad? Para que nosotros sepamos cómo estaba y cómo va quedando, ¿verdad? Entonces, esto es una rotación. La figura se va moviendo como si fuera una especie de eje, ¿verdad? Como que si hubiera un eje y la figura va girando, 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 girando hasta que llega a 360 grados, vuelve a quedar en la misma posición, ¿verdad? Si la rotación es de 0 grados, no se ha movido, y si la rotación es de 360 grados, quiere decir que cumplió completamente el giro y vuelve a quedar en la misma posición, ¿ok? La de 180 grados es como que queda opuesta, ¿verdad? Ven, el D estaba arriba, ahora quedó abajo, el C estaba a la derecha, queda a la izquierda, el B estaba abajo, queda arriba, ¿verdad? Entonces la de 180 grados es como la que le da vuelta a la figura, ¿ok? Entonces esto es una rotación, eso es lo que nosotros vamos a conocer como una rotación. Ahora vean qué interesante, porque la rotación podría ser con respecto a un punto en el plano cartesiano. Aquí yo había puesto el punto adentro de la figura, ¿verdad? Entonces la figura va a ir rotando como encima de ella, ¿verdad? Ahí está como rotando encima de ella. Pero el punto de rotación podría ser externo a la figura. Y entonces vean lo que sucede. Ven qué interesante lo que pasa cuando la figura rota alrededor de un punto. Voy a hacerlo más pequeñito, porque si no, no se me nota ahí el giro. Pero ahí va. Entonces comienza a girar alrededor de este punto. La figura comienza a girar como que uno fija un punto ahí y la figura comienza a girar ahí, a hacer alrededor de ese punto, como la Tierra con el Sol, ¿okay? Nosotros, la Tierra rota alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces el punto fijo es el Sol y nosotros vamos girando alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces esto es lo que conocemos como rotación alrededor de un solo punto, ¿ok? Entonces ahí esta es otro tipo de rotación. Y por ejemplo la Tierra con el día y la noche lo que hace es como esto, gira alrededor de su propio eje, ¿verdad? Gira alrededor de su propio punto. Su punto es un punto interior, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos tipos de
rotaciones, ¿verdad? Entonces tenemos, esto es una rotación, no es una traslación, porque esto no es una traslación, porque está girando la figura, ¿verdad? La figura originalmente tiene el D en la parte superior, y vean que aquí ya el D está apuntando hacia otros lados, incluso aquí ya está apuntando hacia abajo, y aquí está apuntando a la derecha. Entonces la figura va cambiando su posición con respecto a los ejes, digámoslo así, va cambiando, no solo se mueve alrededor del plano cartesiano, sino que ella también va girando, ¿verdad? Entonces es lo que diferencia una rotación de una traslación, que la rotación sí cambia la posición en la que se encuentra la figura en el plano cartesiano. Vamos a ver si tengo alguna otra animación de eso por aquí, para que quede más clarito. Ah, bueno, aquí tengo esta. De los pececillos. Esta de los pececillos la había mostrado la vez pasada. Vemos eso, digamos, hay un pez que es como el original. Este es el punto de rotación. ¿Ok? Depende, si lo acerco, ¿verdad? Podemos ponérselo aquí como en la boquita. Y entonces, vean lo que pasa. Ahí está el original. Y aquí comienza a rotar, 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 rotar hasta que da un giro completo y pum, cae otra vez encima, ¿verdad? Esto yo lo puedo alejar un poco, ¿verdad? Y entonces nuevamente ahí ya está en su posición original, ahí está rotando, rotando, rotando y llega a su posición original nuevamente. Esta sería como la rotación 0 y aquí ya cuando cumple el círculo completo, ¿verdad? Que sería 360, ¿verdad? Pero entonces esto es rotación. Ven que el pececito, digamos, el original está con el ojito y la carilla viendo hacia la izquierda. Ese es el original, ¿verdad? Cuando comienzo a rotarlo, ya la boquilla comienza a ver hacia abajo, ya comienza a ver hacia la derecha, hacia arriba y luego ya se queda ahí. Eso es una rotación, ¿ok? No sé si me explico. Ahora, ¿qué tenemos que aprendernos de la rotación ya para ir terminando con la clase del día de hoy? Vamos a dejar de último la homotesia. La homotesia es algo que se vio en octavo, lo vamos a ver la próxima clase. Entonces vamos a ir aquí a la antología. ¿Qué tenemos que aprendernos? Bueno, nos van a preguntar lo siguiente. Esta tablita es la que tenemos que aprendernos. Vamos a ver dónde está, aquí. ¿Ok? Esta tablita, chiquillos, hay que aprendérsela. No queda de otra, hay que aprendérsela. ¿Ok? No he visto otra manera, digamos, como lógica de aprender, de que uno la saque ahí en el aire. Hay que aprendérsela. Entonces, digamos, yo tengo un punto, digamos el menos 3,2. ¿Ok? Esto va a ser como la regla que tenemos que saber. Y nos dicen, se le aplica una rotación de 90 grados. ¿Verdad? Entonces yo tengo el punto 3 negativo, 2 y se le aplica una rotación de 90 grados. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría ese punto? Bueno, ese punto va a quedar de la siguiente manera. Este es el X y este es el Y, ¿verdad? Aquí nos dice que si se le aplica una rotación de 90 grados, entonces el punto va a quedar de la siguiente manera. El X me va a quedar ahora a la derecha y el Y me va a quedar a la izquierda, pero con el signo opuesto. Por eso aquí trae un menos. Entonces vamos a ver cómo funciona eso aquí. Si se le aplica una rotación de 90 grados, me tiene que quedar de esta manera. El X me tiene que quedar aquí. El X será menos 3. Entonces aquí queda menos 3. Y el Y me va a quedar aquí, ¿verdad? Que era 2. Pero aquí trae un menos. Entonces quiere decir que le tengo que cambiar el signo al Y. Si el Y estaba positivo, entonces aquí me va a quedar negativo. Entonces si esto fuera una pregunta del examen y les dicen, si al punto menos 3,2 se le aplica una rotación de 90 grados, se obtiene el punto y me da un espacio, entonces yo tengo que poner menos 2, menos 3. ¿Ok? Pareciera enredado, pero ahora les voy a explicar la tablita cómo nos la podemos aprender. Si se le aplica una rotación de 90 grados es intercambiar los valores y solo le cambio el signo al Y. Intercambio las posiciones, ¿verdad? El primero lo pongo al segundo, el segundo lo pongo al primero y solo al Y original se le cambia el signo. ¿Ok? Si se le aplica una de 180 grados,
se van a quedar en la misma posición los dos valores, ¿verdad? Se van a quedar en la misma posición, pero a los dos valores se le cambia el signo. Entonces, por ejemplo, que me dijeran, si a este punto, ¿verdad? Si al punto menos 3,2 se le aplica una rotación de 180 grados, entonces ¿cómo queda? Entonces yo digo, bueno, se quedan iguales en la misma posición, el 3 y el 2 se quedan en la misma posición, pero cambio los signos a los dos. Este está negativo, entonces aquí me va a quedar positivo, no hace falta que ponga el positivo, lo pongo para que se vea que le cambié el signo. Y este estaba aquí positivo, entonces acá lo voy a poner negativo. ¿Ok? Entonces si es de 180 grados es dejarlos igual, pero se le cambia el signo a los dos. Si al punto menos 3,2 se le aplica una rotación, pero ahora de 270 grados, ¿cómo quedaría? Pasa lo mismo que con el de 90, nada más que ahora el que se le cambia el signo es al X. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el del 90 y en el 270? Se intercambian la posición. El 3 pasa para este lado, el 2 pasa para este lado, ¿verdad? El 3 estaba de primero, el 2 estaba de segundo. Entonces ahora el 2 va a estar de primero, el 3 va a estar de segundo. Pero solo se le va a cambiar el signo al que estaba de primero, digámoslo así, al 3, a este. Entonces, aquí el 3 estaba negativo, ahora me va a quedar positivo. Solo a ese se le cambia el signo. Y entonces al del 90, si al punto menos 3,2 se le aplica una rotación de 90 grados, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Quedaría, nuevamente se cambian los de posición los valores, el 3 que estaba de primero se pone de segundo, el 2 que estaba de segundo se pone de primero, y se le cambia el signo solo al primero. Entonces, como el 2 aquí está positivo, entonces aquí me queda negativo, este se mantiene. Pero si estaba negativo, se mantiene negativo, si estaba positivo, se mantiene positivo. ¿Ok? Eso tienen que aprendérselo, chiquillos, no hay manera. O sea, eso hay que aprendérselo, esa tablita no va a venir en el examen. Esa tablita tienen que aprendérselo. ¿Ok? Y ya para ir terminando, ¿cómo viene esto en el examen? Así. Aquí venía. Ah, bueno, Profe, se me no olvidó. falta el 360. Sí, faltó el del 360, pero no lo... es que con el 360 queda igual. ¿Verdad? Entonces ustedes le ponen, si al punto menos 3,2 se le aplica una rotación de 360 grados, ¿cómo queda? Igual, menos 3,2. El 360 es el mismo. ¿Se acuerdan que cuando hace 360, aquí con el pececito, cuando hacemos 360, ¿verdad? Digamos, ahí está 0, ¿verdad? Si le muevo, lo muevo, llego a 360, queda igual, queda en la misma posición, ¿verdad? Si se le aplica una rotación de 0 o se le aplica una rotación de 360, es el mismo, ¿verdad? Entonces, en el examen, si me preguntaran que a tal punto se le aplicó una rotación de 360, ¿cómo queda? Queda igual a como me lo dieron. Sí. Profe, que haría quitarle, como le puso usted menos 3,2, esa es la referencia. Ahí quedaría 360, quedaría 3 y 2 positivo, ¿no? Quedaría menos 3 y 2. Menos 3 y 2, como venía. Si venía menos 3 y 2, queda menos 3 y 2. Si venía 1 y 5, entonces queda 1 y 5. En el 360. Profe, pero el X y Y están positivos del 360. En el caso de que estén positivos es que no se le cambia el signo. ¿Ok? El que trae negativo es que se le cambia el signo. Ese negativo lo tengo que interpretar como cambio signo. Ok. Ok, entonces vean esta es pregunta de examen, dice. Voy a ver todo esto para que no nos enredemos. Dice la primera pregunta, dice. Si se le aplica, si yo tengo un triángulo ahí donde el A es este, el B es este y el C es este, ¿verdad? El A dice, ¿cuáles son las coordenadas del A'? O sea, me voy a enfocar solo en el A. Si al triángulo se le realiza una rotación de 360 grados en sentido horario, ¿verdad? O sea, en sentido normal. Bueno, esto es algo que tengo que hablarles ahí, por cierto. Sentido antihorario. Bueno. Si se le aplica una rotación de 360, ¿cómo quedaría el A? Quedaría igual.
igual a como venía, porque cuando se le aplique una rotación de 360 grados, el resultado es exactamente el mismo, ¿ok? Exactamente el mismo. Ahora, un detalle que se me había olvidado mencionarles con ustedes con esto. Bueno, no lo dice aquí, está bueno que les vaya a dar la observación. Esta tablita es para el giro antihorario. El giro antihorario es cuando nosotros vamos en la dirección contraria a lo que irían las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj, ¿verdad?, giran en sentido horario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo un reloj así, ¿verdad? Estas son las 12, aquí están las 6, aquí están las 3, aquí están las 9. Y entonces la manecilla del reloj, ¿verdad?, comienza a ir hacia este lado, ¿verdad? Este es el sentido horario. Ese es el sentido horario, ¿verdad? Como la aguja del reloj, ¿verdad?, que ella se va moviendo hacia acá. Ese es el sentido horario. El sentido antihorario es todos aquellos giros que hacemos al contrario de lo que harían las manecillas del reloj para este lado. Eso es el sentido antihorario. ¿Okay? En matemáticas todos los giros se hacen en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces nosotros todos estos giros los vamos a tomar en sentido antihorario. Entonces esta tabla sirve para los giros antihorarios. Entonces si el ejercicio no especifica si es horario o antihorario, vamos a dar por sentado que es antihorario, porque en matemática todos los giros se hacen en sentido antihorario. Pero ¿qué pasa? Como en ese ejercicio que estamos viendo ahí, que decía que el giro que se hace es en sentido horario. Vean qué sencillo lo que sucede. En sentido horario nos va a servir la misma tabla. Va a ser la misma tabla. Nada más que tenemos que hacer un pequeño cambio. El 180 y el 360 son los mismos. En sentido horario y en sentido antihorario no pasa nada. La misma tabla. ¿Ok? En 90 y en 270, si me dicen que el giro es horario, entonces lo que hace es que se intercambian, ¿ok? El que era de 270 se pasa para 180, perdón, el que era de 270 se pasa para 90 y el que era de 90 se pasa para 270. Es el único cambio si me hablan de sentido horario o antihorario. Nosotros vamos a dar por sentado siempre que digan se aplica una rotación de 180 grados, vamos a aplicar esta tabla. Se aplica una rotación de 90 grados, vamos a aplicar esta tabla. A no ser que diga se aplica una rotación en sentido horario, entonces ya tenemos que aplicar esta tabla. Pero la única diferencia del horario con el antihorario es que en el antihorario el 270 es y, menos x, ¿verdad? Si me preguntaran horario, entonces voy a hacer menos y, x. En el sentido antihorario es menos y, x. Entonces en el sentido horario sería y, menos x. Es decir, como que se intercambian estos dos en el sentido horario. Eso es todo, ¿ok? Por aquello que les aparezca. Casi nunca lo preguntan. Si lo preguntan como en este caso, que nos dicen en sentido horario, pero con el de 360, entonces yo sé que es la misma, para no haber problema. Pero por ahí tal vez algún profesor quiere tirarse ahí un poquito del espectáculo, ¿verdad? Y entonces puede ser que lo pregunte así. Pero normalmente las rotaciones siempre las vamos a pensar en sentido antihorario y entonces vamos a utilizar esta tablita así como viene. ¿Ok? Insisto, la tablita no es fácil, no es difícil de aprendérsela. ¿Por qué? Porque 360 es el mismo, 180 es el mismo, pero con los signos cambiados. 90 y 70 hay que intercambiar los valores de posición. En el de 90 solo le cambio el signo al y
En el de 270 solo le cambio el signo al X. Esa es la forma en la que nos vamos a aprender esa tablita. Ok, entonces vamos terminando ya la clase del día de hoy. Luego vamos a hacer estos exámenes de práctica, por lo menos algunos ahí. Nada más para que vean lo que les mencionaba, ¿verdad? Esta pregunta dice, ¿cuáles son las coordenadas del A si se le aplica una rotación en sentido antihorario? En sentido antihorario es lo normal. El A es menos 1,1. En 90 en sentido antihorario lo que decía era que intercambiamos las posiciones, el Y va aquí, el X va aquí, ¿verdad? Pero solo al primero le voy a cambiar el signo. Pero entonces el Y es este, el 1, le cambio el signo, ok. Y el X es este, lo dejo igual. Entonces esta sería la rotación en 90 grados en sentido antihorario, ¿verdad? Ahí lo ven, solo al Y le cambio el signo y el X lo conservo igual. Entonces nada más para que lo vean, no es complicado. Lo que pasa es que tal vez como uno la pregunta puede enredarlo, pero es nada más pensar en la tablita, tenerla aprendida y ya uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Bueno, chiquillos, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí?